¿ya? Recordemos que, por ejemplo, si tengo una bacteria aquí, otra acá, aquí puede tener un antígeno que está siendo reconocido, ¿ya? Eh, pero va a haber otro antígeno que también puede ser reconocido, y suponiendo que esto, por ejemplo, fuera un pentámero de tipo IgM, aquí va a haber otro reconocimiento y aquí podría haber otro, y así se van formando complejos inmunes. Perdón, hay un dibujo horrible, eh, como unas especies de mallas grandes, ¿ya? Y lógicamente esas mallas, se encuentran en espacios pequeños, se pueden quedar atrapadas, ¿ya? Como todo complejo inmune, finalmente va a llamar a un efector para ir a actuar en un lugar determinado, ¿ya? Como por ejemplo los neutrófilos, o podrían activar otros mecanismos como el sistema de complemento. Este depósito de complejos antígenos anticuerpos lo que va a hacer es inducir una respuesta inflamatoria en un lugar muy específico, ¿ya? Y esa respuesta se puede ir perpetuando en el mismo lugar, generando daño, ¿ya? Esto, por ejemplo, es súper común que pase, bueno, cuando sucede, las nefronas, ya el hecho de que haya un cierto grado de permeabilidad ya en el epitelio de la nefrona, hace que estos complejos se depositen en los espacios intercelulares, inducen inflamación justo a partir de la lámina propia, ¿ya? Y la respuesta inmune se concentra en ese espacio y finalmente terminan produciendo daño en el tejido, producto de que está este depósito del inmunocomplejo, ¿ya? Porque el inmunocomplejo no se está moviendo del lugar, ¿ya? Ahí hay una combinación de factores que hace que el daño se esté concentrando ahí. Y eso sería la de tipo 3. Y finalmente la de tipo 4, que es la que se conoce como la hipersensibilidad retardada, y esta es la otra que vamos a ver un poquitito más en profundidad, es la que está mediada principalmente por linfocitos, ya sean T-helper o sean citotóxicos, pero está mediada por linfocitos, ¿ya? Aquí los mediadores son esta citoquina proinflamatoria, ¿ya? O en el caso de los citotóxicos, algunos tipos de enzimas, que pueden generar cuadros como por ejemplo dermatitis, dermatitis contacto, o este es el mecanismo también responsable del rechazo a los trasplantes, por ejemplo, cuando no son compatibles. Y dentro de esta hay varios subtipos, pero eso los vamos a ver más adelante en la clase, ¿ya? Esta es la misma clasificación, la clasificación se llama de Gill y Kunz, pero aquí está representada con monitos, ¿ya? La diferencia respecto a la anterior, que aquí se describen los 4 tipos de de hipersensibilidad de tipo 4, que son las que vamos a describir más adelante, ¿ya? Y acá abajo aparecen algunos ejemplos de, por ejemplo, de antibióticos que son capaces, ¿ya?, de inducir alguno de estos tipos de hipersensibilidad. Antibióticos, por ser un medicamento común que se da a la población en general, se dan como ejemplo. Fíjense que las penicilinas podrían inducir cualquier tipo de esto, lo mismo que la cefalosporina, ¿ya? Al menos la hipersensibilidad de la 1 a la 3. Pero fíjense que la hipersensibilidad de tipo 4 por sulfonamida, fluoroquinolona, rifampicina, vancomicina, bueno, todas estas son moléculas grandes, que eso tienen esta particularidad. Al ser moléculas relativamente grandes, pueden ser inmunogénicas, ¿ya? Bien, y ahora adentrándonos en lo que es la hipersensibilidad de tipo 1, ¿ya? Esta es la que se denomina inmediata o anafiláctica, ¿ya? Y está muy relacionada con estos mecanismos. Y por supuesto, si es anafiláctica, el mediador aquí es inmunoglobulina E, ¿ya? Y los efectores principalmente son los mastocitos, pero no exclusivamente, ya los basófilos también responden a este tipo de inmunoglobulina. La diferencia es que el basófilo no está tan presente como el mastocito. El basófilo es una célula que está presente en cantidades menores, pero también como célula efectora está el eosinófilo, ¿ya? Interactúa directamente con la inmunoglobulina E, ¿ya? Pero se activa como consecuencia de estas interacciones con los mastocitos. Ya habíamos mencionado que esta es una respuesta que aparece
muy rápida, ¿ya? Y se vería más o menos como está descrito en este cuadro de acá, o en este dibujo de acá, ¿ya? Sabemos que para que haya anticuerpos, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Una exposición a un alergeno. Entonces, al igual que habíamos comentado para la otra hipersensibilidad, aquí nunca va a suceder ante una primera exposición. O sea, primero tiene que haber un reconocimiento inmune, tal como sucedería con cualquier antígeno, ¿ya? Tiene que haber una presentadora de antígeno que haya digerido o que haya fagocitado el alergeno, lo haya presentado a las células respectivas, ¿ya? Células T, se haya inducido una respuesta inmune, las células T van a activar a las células B, ¿ya? La célula B tiene que estar produciendo una célula plasmática que produzca el anticuerpo, ¿ya? ¿Y por qué va a estar produciendo el anticuerpo? Porque esta inducción se va a dar en un nicho que tiene un conjunto de citoquinas que va a inducir esta hipermutación somática que va a producir finalmente inmunoglobulina E, ¿ya? Recuerden que la célula plasmática produce este anticuerpo dependiendo del contexto donde esté siendo estimulada, ¿ya? Habiendo inmunoglobulina E, estas fácilmente van a ser captadas por los mastocitos, ¿ya? Y recuerden que los mastocitos tienen este receptor epsilon, ¿ya? Se capta el anticuerpo, se diferencian los TGLPER2 con citoquinas específicas, en este caso secretan interleucina 4 y interleucina 13, cambian la clase del linfocito B para producir IgE, que es lo que habíamos dicho, y el IgE se fija al receptor epsilon, que es específico en los mastocitos, ¿ya? Y el mastocito queda armado, ¿ya? No es que el IgE vaya a actuar inmediatamente, sino lo que estamos haciendo es armar un mastocito, lo estamos sacando a patrullar, pero con una pistola en la mano. Está preparado, ¿ya? Y no solamente por la IgE, sino porque además recuerden que el mastocito tiene gránulos preformados que tienen una serie de mediadores que son vasoactivos, listos para llegar y liberarse, ¿ya? Ahora, este receptor tiene una tremenda afinidad ya por la inmunoglobulina. Ya no vamos a entrar en detalle de la estructura ya que tiene este receptor, pero sí que tiene una afinidad grande, ¿ya? De hecho, en términos relativos, esto está bueno como pregunta prueba, en términos relativos este receptor ya es mucho más afín que cualquier otro receptor que tengan otras células efector. Ya los macrófagos también van a tener receptores de inmunoglobulina y otras células efectoras también, pero el mastocito tiene la afinidad mayor, ¿ya? Y como les mencionaba, siempre va a estar cubierto por inmunoglobulina E cuando esta fue producida, ¿ya? Entonces la posibilidad de que un mastocito sea capaz de reconocer un alergeno específico, ya todos los que somos alérgicos tenemos algo específico que desencadena esto, la posibilidad de poder detectarlo es alta, ¿ya? Hoy día en la mañana me estaba sentando en mi trabajo, estaba encendiendo el computador y me llega un correo de la prepularia de que mi hijo chiquitito, el Benjita, tiene 4 años, que estaba con un ataque de tos. Y yo dije, ya, pero yo pensaba, dele agua, dele alguna cuestión, ¿para qué me está avisando que tiene tos? Y decía, no le quiera tanto la tos que él no se puede concentrar y que está desconcentrando a los compañeros, ¿ya? Así que tuve que agarrar mis cosas, irme al colegio y ir a buscar. Y me pueden creer que en el momento en que lo subo al auto, nunca más tos. Yo pasé toda la mañana con él trabajando en la casa, después lo fui a dejar a la after school como a mediodía, a la 1. No lo escuché toser una vez, o sea, ninguna. Les prometo que ninguna, ¿ya? Así que él estuvo jugando toda la mañana, a eso de mediodía, después está mi hija, me dice, oh papá, ¿estás acá? Yo le digo, ¿y tú no estás en clase? Me dice, no, yo estoy en paro. Ah, qué bueno. Cosas de la UFRO. Él me dijo que volvían el lunes, así que bueno.
Sí, se enojaron porque echaron a una directora de escuela. Como son choros, para atrás. Ya la cosa es que, como les digo, esto es súper súbito. Ya partió así de rápido, se dejó de exponer al alergeno y ya no había más estímulo. ¿Ya? Evidentemente, después de haberle dado su antihistamínico, ya, un inhalador con corticoides, la respuesta pasa, ¿ya? Pero al no haber más alergeno no se siguió perpetuando esto y se le pasó muy rápido, ¿ya? Porque esto funciona así, o sea, hay un entrecruzamiento, ¿ya?, de la IgE con el alergeno. Hay toda una respuesta intracelular, ¿ya? Que está mediado por estas moléculas, no quiero entrar en detalle ahora. Una molécula activa a otra molécula, todo esto es señalización intracelular, y lo que hace finalmente es aumentar el calcio intracelular, ¿ya? Al aumentar el calcio intracelular, lo que pasa es que se activan algunas proteínas quinasa que lo que hacen es expulsar cosas, ¿ya? Yo no sé si vieron en fisiología o en biología celular que muchas veces una de las formas que tienen las moléculas de poder, o sea, que tienen las células, de poder sacar, por ejemplo, los gránulos internos o poder exportar algo de la célula hacia afuera, es mediante introducir calcio, ¿ya? Moviendo calcio a través de la membrana pueden sacar cosas. Y la consecuencia de esto es que se produce la degranulación. Esto es algo muy rápido. Se liberan acá todos los mediadores preformados, ya vamos a entrar en detalle de eso. Pero no solamente eso, porque este es el punto de partida, ¿ya? La degranulación es el paso número 1, pero además se induce síntesis lipídica y se induce síntesis de citoquina. Ya hay una respuesta aguda y hay una respuesta que es sostenida en el tiempo. Que la vamos a poder ver en detalle acá, ¿ya? En el caso de los gránulos preformados, que es lo que se libera de forma inmediata mediante estos mecanismos intracelulares, ya se libera principalmente, y por eso que siempre se dan de ejemplo, histamina, algunas enzimas como triptasa o quimasa, se libera heparina, se liberan algunos factores quimiotácticos, se libera este factor PAF, ¿ya? Que también es algo que tienen en común con la cascada de coagulación. Y los efectos que nosotros vamos a ver asociados a eso, por ejemplo, histamina, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, ¿ya? En el caso de estas enzimas triptasa, las quimasas van a inducir broncoconstricción, ¿ya? Por eso es que quienes sufren de esto, de forma exagerada, necesitan muchas veces salbutamol, ¿ya? Porque deja entrar aire, ¿ya? Y se produce esa sensación de ahogo. Pero también estos mismos mediadores pueden inducir prurito, pueden activar metaloproteasas, ¿ya? Que estos son mecanismos de remodelación de los tejidos. Las metaloproteasas lo que hacen es consumir, ¿ya?, o hidrolizar el colágeno. Por lo tanto, ahí hay remodelación del tejido. Al activar metaloproteasas, eso no deberían estar activos, salvo que haya un proceso de reparación activo, ¿ya? Y además hay efectos anticoagulantes. Y todo eso puede estar sucediendo en lo inmediato. Pero estos mediadores van a pasar, ¿ya? Y si este proceso se mantiene activo, estas células van a empezar además a producir factores de novo o factores neoformados. Eso quiere decir de que en el momento en que se activó la respuesta, en ese momento se empiezan a producir estos factores, ¿ya? Estos no se liberan en forma súbita, ya los leucotrienos, prostaglandina D2, tromboxanos y otros lípidos proinflamatorios, que lo que van a hacer es, por ejemplo, una vasoconstricción que se mantiene en el tiempo, ya la broncoconstricción, perdón, no depende exclusivamente de aquello que está preformado, sino también de estos mediadores que pueden sostener la respuesta en el tiempo.
Y la permeabilidad vascular también va a permanecer así, aumentada, ya producto de estos factores neoformados. Y estos sí se relacionan con otros mecanismos como el aumento de la secreción de mocos y la kinetaxis de los neutrófilos. Que tiene lógica en el sentido de que si esto es una respuesta supuestamente a algo extraño, el moco ayuda a contenerlo y el neutrófilo viene después a destruirlo. O sea, ese es como el sentido biológico que le damos a estos procesos. O sea, y de ahí viene todo el catarro asociado a la meningitis alérgica. Pero además se van a producir citocinas, ¿ya?, que no se estaban produciendo antes, sino que mediante esta activación van a empezar a aparecer interleucina 4 y 13, interleucina 5, TNF-alfa, el factor de crecimiento, el GMCSF, ¿ya?, que se relacionan con el mantener activa la respuesta de los linfocitos T helper, particularmente de los T helper 2. Y en el caso de la interleucina 5, y esto ya lo habíamos comentado antes, el poder activar al eosinófilo, ¿ya?, que ahí es donde el eosinófilo se involucra en este tipo de respuesta y empieza a participar en este proceso inflamatorio, ¿ya? La inflamación se va a mantener activa en la medida que se esté secretando TNF-alfa, por supuesto, y estos factores de crecimiento se relacionan más con lo que es reparación tisular, con remodelado tisular, ¿ya? El problema es que, recuerden que estamos hablando de un proceso que se está exacerbando, por lo tanto esto en principio debería favorecer la resolución ya de la presencia de un antígeno. Lo que está logrando es perpetuar una respuesta que es inadecuada, ¿ya? Entonces sí se van a dar estas fases de respuesta alérgica. Ya mencionamos la fase inmediata, que sigue con una fase tardía. Ya la fase tardía se da desde las 4 a las 12 horas. Y como vimos anteriormente, aquí sí va a estar principalmente mediado por infiltrados de eosinófilo y el neutrófilo, que se llama a propósito de los mediadores que ya mencionamos. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Inflamación sostenida, si esto se sigue manteniendo, va a haber daño crónico, y si esto se sigue manteniendo, incluso va a haber remodelado tisular, ¿ya? O sea, cambia la mucosa de la persona que mantiene esta reacción permanentemente en curso, ¿ya? Por lo tanto, no deja de ser menor. Cuando esto ya es muy agudo, ¿ya?, o está muy descontrolado, vamos a estar en un escenario de anafilaxis, ¿ya? Lo que habíamos descrito hasta ahora es solamente lo que se conoce como respuesta alérgica, pero aquí ya, cuando esto se agudiza demasiado, vamos a estar en un estado de anafilaxis, que, como dice aquí la definición, es una reacción sistémica ya grave, potencialmente mortal. O sea, de hecho, si no se maneja rápido, por la sintomatología que se presenta, los pacientes pueden llegar a morir, ¿ya? Y como habíamos dicho antes, esto siempre va a suceder en pacientes previamente sensibilizados. Desencadenantes comunes ya son estas moléculas se conocen como himenópteros, ¿ya?, que se pueden encontrar, por ejemplo, en venenos de algunos insectos. Por ejemplo, ¿ya?, los que son alérgicos a la picadura de abeja o a la picadura de algunas avispas, ya pueden generar reacciones anafilácticas que son muy potentes, ¿ya? Esto es como bien de película, alimentos que comúnmente se conocen como que producen este tipo de reacciones: los mariscos, el maní, las nueces, ¿ya? Me acuerdo de una película de Jim Carrey que creo que era alérgico al maní, y terminaba como todo enronchado con el ojo. O también son muy viejas las películas de Jim Carrey para ustedes. Creo que era Sí Señor, ¿ya? Buena película, deberían ver. Pero el maní se lo pasa apareciendo en las películas como el alergeno que produce este tipo de reacciones.
y algunos fármacos como la penicilina, ¿ya? O los medios de contraste. Los medios de contraste producen mucho de este tipo de reacción. Bueno, y aquí los tratamientos, esto es mucho más del ámbito de ustedes, pero epinefrina, principalmente para controlar lo que están produciendo las células, junto con otros tratamientos que tienden, o sea, que tienen como objetivo controlar los síntomas, ¿ya? Oxígeno, líquido intravenosa, bueno, los antihistamínicos por supuesto, y los corticoides para poder controlar los efectos tardíos, ¿ya? Otras manifestaciones que se pueden dar que no son tan graves, ¿ya? El asma alérgica, ¿ya? Ojo que no es lo mismo que la rinitis, ¿ya? El asma alérgica se caracteriza por broncoconstricción, inflamación que es eosinofílica. Yo ya les conté de mi hermana que mantenía, ¿se acuerdan? Que mantenía 15% de eosinófilos de base en su hemograma. Bueno, ella es asmática, ¿ya? Y el remodelado de las vías aéreas mediado por esas citoquinas que aparecen ahí mencionadas, ¿ya? Porque les cambia la mucosa, ya y eso en la evaluación médica es evidente, ¿ya? No tan grave como la asma alérgica, la rinitis, que es lo que nos puede dar a cualquiera y que en realidad es estacional, ya aparecen en ciertas épocas del año estos antígenos, así que ahí es donde se van a manifestar. La urticaria o el angioedema, ¿ya? Donde aparecen estos agones eritematosos pruriginosos, ¿ya? Estos edemas superficiales, o estos edemas subcutáneos, que ahí sería el angioedema, ¿ya? Que creo que en un taller también apareció ahí mencionado. O la alergia alimentaria, ¿ya? Y aquí pueden haber varios grados de alergia alimentaria, no todos son iguales, pero no sé, por síntomas de alergia oral o síntomas gastrointestinales, o incluso podría manifestarse con síntomas cutáneos o respiratorios. Va a depender del tipo de alergia que se esté manifestando, ¿ya? Dependiendo de la potencia con que se haya reaccionado el alergeno, que incluso podría pasar a una anafilaxis, ¿ya? Lo importante es que todos van a tener lo que ya mencionamos en común, ¿verdad? Independiente de la gravedad o el origen donde se esté produciendo este tipo de sintomatología, van a estar mediados por IgE, van a quedar linfocitos, va a haber histamina intermedio, va a haber una respuesta inmediata por estos mediadores vasoactivos, va a seguir con la respuesta tardía, para terminar con participación de eosinófilos y lo que ya hemos mencionado, ¿ya? Y aquí en cuanto a la terapia, existen varios niveles, ¿ya? Todas atacando o tratando de controlar algunos de los pasos de este tipo de respuesta, ¿ya? Evidentemente la primera y la más evidente es que se termine de que se corte la exposición al alergeno, que eso es evidente, ¿ya? Pero si es que esto es sostenido, ¿ya? El segundo nivel sería la inmunoterapia. No es que se esté dando aquí algo especial ni nada muy sofisticado, ¿ya? La inmunoterapia es la exposición controlada, ya, al mismo antígeno que está produciendo el problema, pero en dosis baja, ya, para ir promoviendo de a poco los procesos de tolerancia inmune. Porque en sencillo, y eso lo vamos a ver en esta cápsula final que vamos a tener de esta parte de inmunidad adaptativa, pero el cuerpo por cansancio se termina acostumbrando, veámoslo así. Si el organismo se enfrenta 1, 2, 3, 4 veces al mismo antígeno, va a llegar a un punto donde va a decir basta, ya no voy a reaccionar más, y la respuesta empieza a decaer, ¿ya? Dado este conocimiento, la inmunoterapia lo que hace mediante esto sigla en inglés, pero podría ser por vía subcutánea o por vía sublingual, ya se puede ir exponiendo al paciente al antígeno en dosis muy bajas para que se vaya acostumbrando y va a llegar a un punto donde va a dejar de reaccionar en forma exagerada ese mismo antígeno, ¿ya? A eso se refiere la inmunoterapia.
Cuando la inmunoterapia no es efectiva, ya habría que actuar mediante antihistamínicos ya de varias generaciones, pero se basa en antihistamínicos la respuesta. Si esto no es suficiente, hay que pasar a los agonistas beta 2. Por ejemplo, el salbutamol, que es de acción corta, ¿ya? O los de acción prolongada. Ahora, ojo que de hecho hoy día, ustedes lo sabrán mejor que yo, si no ahora en el futuro lo sabrán, pero ya se está, ya no se recomienda tanto el salbutamol, ya al menos en esta etapa. Por una serie de razones ya está dejando de ser alternativo, ¿ya? Pero en el nivel de progresión del control de este tipo de hipersensibilidad, los agonistas beta 2 son los recomendados. Si esto no funciona, ya habría que pasar a antagonistas de leucotrienos, ¿ya? Aquí Montelucas ya es uno de los que más se utiliza. Ahora yo me imagino que aquí hay una patente que todavía está vigente, por eso es que no hablamos de un compuesto genérico, estamos hablando de uno que tiene nombre y apellido. Ustedes saben, las patentes duran 20 años, así que aquí Montelucas, y lo recomiendan a todos los broncopulmonares, de hecho, por ejemplo, para estos síndromes, especialmente cuando se está sufriendo de asma o de alguna rinitis que es demasiado crónica, ¿ya? Para pasar posteriormente a corticoides inhalados o derechamente a terapia biológica ya en los casos más extremos. La terapia biológica siempre es la inyección de un anticuerpo que va contra ya algún mediador inflamatorio que está exacerbando la respuesta, ¿ya? En este caso son anticuerpos anti-IgE o anticuerpos anti-interleucina 5 o anticuerpos anti el receptor de interleucina 5 y así otros, ¿ya? Y ustedes comprenderán que si son anticuerpos que se están inyectando van a ser recombinantes, y ser recombinantes carísimos, ¿ya? Así que estas no son alternativas, ¿ya? Lo común es llegar hasta acá. En la mayoría de los casos, ya budesonida, fluticasona, mometasona, creo que todo eso lo he consumido ya hasta la fecha. Pero en la mayoría de los casos con eso ya es suficiente para poder controlar, ¿ya? Pero ya la terapia biológica son en casos complicados de tratar, ¿ya? Para contextualizar esto, supongamos una paciente de 28 años que acude por una urticaria generalizada y dificultad respiratoria, que iniciaron 15 minutos después de consumir marisco en un restaurante. O sea, la asociación es evidente. Ya alergia a los mariscos, respuesta rápida, se presenta con eritema facial, ya de todas las manifestaciones de edematosa a propósito del aumento de la permeabilidad vascular por los mediadores inflamatorios. ¿Ya? Eritema facial, sibilancias bilaterales, está hipotensa y con frecuencia cardíaca aumentada, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la secuencia inmunológica que lleva a esta condición? ¿Y cuál es el tratamiento? En general esto es un caso típico, ya esto es un caso de anafilaxia por alergia alimentaria. Los síntomas de anafilaxia, aquí nos da la urticaria generalizada, la dificultad respiratoria, que si no se trata adecuadamente, esa dificultad respiratoria puede llevar a un ahogo derechamente y a la muerte por asfixia, que eso es lo peligroso en estos casos. Aquí el mecanismo, de acuerdo a lo que conversamos, la paciente se tiene que haber sensibilizado previamente con los mariscos, ¿ya? Y esa sensibilización depende de la respuesta de los T-helper 2 que indujeron a los linfocitos B a producir una IgE específica que va a estar esperando ahí en los mastocitos a actuar cuando corresponda, ¿ya? Y ante la reexposición ya va a haber degranulación con todo lo que ya comentamos que se vive. De aquí el tratamiento podría haber sido epinefrina intramuscular, por ejemplo, más soporte sintomático y observación, ¿ya?
que es un caso típico de anafilaxia por alimento. ¿Está bien? ¿Hay una manera de detectar si hubo o no hubo sensibilización previa con algún alérgeno? Sí, o sea, existen pruebas funcionales para eso. Pero, o sea, en definitiva, a usted lo exponen ya mediante pruebas cutáneas o en otro formato, ¿ya? A los antígenos más comunes, ¿ya? Y yo me imagino que aquí, porque estas también son súper comunes, ¿alguien se ha hecho alguna vez alguna prueba cutánea para alergenos? ¿Se fijan? Y ahí depende, los paneles pueden ser más acotados, pueden ser más ampliados, pero en definitiva se ve la respuesta cutánea ya a los antígenos. Porque si existe el anticuerpo, la respuesta cutánea va a existir también, ¿ya? Y esa es la forma de poder prevenir. ¿A qué se refiere con entrecruzamiento de I7? ¿Dónde? La reexposición dice entrecruzamiento. A eso se refiere la IgE expuesta en la membrana del mastocito, reconociendo al antígeno, ¿ya? Sí. Es una forma en que le mencionan a ese proceso, pero no tiene nada de particular. Bien, ¿qué pasa con la hipersensibilidad de tipo 4? Ya nos vamos a saltar la 2 y la 3, ya porque se pidió para este curso poder centrarnos en la de tipo 4. Esta es la que se conoce como retardada, ¿ya? O celular. ¿Ya? En inglés también pueden encontrar la denominación de TH. Y está mediada por linfocitos, no por anticuerpos. O sea, una respuesta que es celular por alguno de los tipos aquí mencionados. Fíjense que incluso aparecen los macrófagos a pesar de que no es un linfocito, ¿ya? ¿Por qué será? Porque recuerden que los T-helper no actúan solos, ¿ya? Siempre mandan a alguien a hacer la pega por ellos, así que si es que hay un T-helper involucrado, los macrófagos también van a estar involucrados, ¿ya? Los tiempos de duración son los tiempos que se demoran en reactivarse estas células que han sido previamente sensibilizadas. Y acá tenemos un ejemplo que es clásico, por ejemplo, una célula que ya fue sensibilizada con moléculas de Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Si es que de forma intradérmica se expone nuevamente al antígeno, estas células se van a activar en 24 horas a 48 horas mediante la expresión de los T-helper de estas citoquinas, ¿ya? Estas van a activar a los macrófagos y el macrófago lo que va a producir es una reacción intradérmica inflamatoria que se ve como esta mancha o esta pápula que va a crecer, ¿ya? De hecho, esto formalmente se conoce como la prueba de la tuberculina y aquí lo que se mide es el tamaño, ¿ya?, de la lesión que aparece. ¿Ya? Y ese es un ejemplo clásico de lo que sería una hipersensibilidad de tipo 4. ¿Ya? Al igual que la respuesta inmune, tiene que haber una sensibilización de primer contacto seguida por una reexposición. Esto es la secuencia de lo que ya hemos visto, así que ya no voy a entrar en detalle. Solamente destacar la parte final en la reexposición, después de haberse activado los linfocitos que correspondan, ¿ya? Y haber proliferado y secretado su citoquina, esto induce el reclutamiento y activación de los macrófagos y otros leucocitos en el lugar, ¿ya?, para terminar con un infiltrado mononuclear, inflamación localizada y las manifestaciones que se producen en este tipo de hipersensibilidad, ¿ya? Pero no todas son iguales, sino aquí tenemos subtipos, ¿ya?, de hipersensibilidad tipo 4, ¿ya?, tipo 4A, B, C y D, dependiendo de la célula que se haya exacerbado de más, ¿ya? Porque no olvidemos, todo esto es parte de una respuesta que es normal, pero el tipo de hipersensibilidad va a depender de la que se está pasando tres pueblos en la forma de actuar, ¿ya? Dependiendo si son linfocitos T-helper 1 o 2, si es que son los citotóxicos o si son los T-helper 17, ¿ya?, va a haber un conjunto de citoquinas distintas que se van a expresar, o de enzimas que se podrían expresar en el caso de los CD8, y por lo tanto una respuesta efectora que también va a ser distinta, ¿ya? Recordando, los T-helper 1 activan a los macrófagos, ¿ya? Por lo tanto este es el efector.
En el caso de los T-helper-2, mediante IL-5, principalmente van a activar a los eosinófilos. En el caso de los T17, recuerden que estos son los que activan a los neutrófilos, ¿ya? Y en el caso de los CD8, bueno, actúan directamente mediante sus mecanismos citotóxicos, como por ejemplo las perforinas y las transimas, y van a actuar atacando a la célula diana. ¿Ya? Aquí ellas mismas son la célula efectora, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que van a producir estas respuestas? Por ejemplo, bueno, en el caso de los TH1 sería la respuesta de la reacción de la tuberculina, ya que eso sería un ensayo controlado, pero a nivel patológico ese mecanismo es responsable de los granulomas, por ejemplo, que se podrían dar en la tuberculosis o en otras infecciones que son difíciles de controlar, ¿ya? Porque varios patógenos que ya desarrollaron mecanismos que no se les puede eliminar, y cuando el organismo no los puede eliminar no les queda otra que tener que encerrarlo, ojalá para siempre. En el caso de las de tipo 4, ya aquí estamos hablando, por ejemplo, de armas crónicas, ya, esto ya no es hipersensibilidad tipo 1, sino es un daño mucho más avanzado, que ya está mediado por las células, no está mediado por los mediadores que liberan los mastocitos, sino por el eosinófilo, ya en forma persistente, y por ejemplo dermatitis atópica crónica. Ya en el caso de las de la C, el rechazo a los trasplantes, el origen de la diabetes de tipo 1 o algunos casos de hepatitis viral son mediados por esta respuesta CD8. ¿Ya? ¿Qué pasa en el rechazo a los trasplantes? Ya recuerden que para que exista esta interacción correcta entre la célula propia y el linfocito CD8, no solamente se tiene que presentar un antígeno propio, o sea, lo tiene que presentar un complejo de histocompatibilidad que sea el propio, ¿ya? O sea, no importa solamente el antígeno, sino también el complejo que se presenta. Cuando esta célula no reconoce su propio complejo de histocompatibilidad, desencadena esta respuesta. Imagínense un órgano completo, ya que no tiene el complejo de histocompatibilidad correcto, la célula CD8 lo va a ir a atacar permanentemente, ¿ya? Y se produce una respuesta inflamatoria que termina en la destrucción de ese órgano. Evidentemente esto se controla con terapia por corticoides, se trata de atenuar al máximo la respuesta del sistema inmune, pero la verdad que eso no es algo que se pueda sostener en el largo plazo. Si no hay compatibilidad de órganos, ese órgano a la larga se va a terminar perdiendo, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de los pacientes con diabetes de tipo 1? Aquí se produce, y eso es por un defecto ya de base, se produce un reconocimiento impropio de los islotes de Langerhans, ¿ya? Por lo tanto, los linfocitos CD8 van a ir a atacar al islote como si fuera un microbio, por ejemplo, hasta llegar al punto de destruirlo, teniendo pacientes que a temprana edad pierden la capacidad de poder secretar insulina, ¿ya? Porque esas células se terminan destruyendo por este mecanismo y se induce la diabetes de tipo 1, ¿ya? Y lo mismo en el caso de hepatitis viral, ¿ya? Ahí qué es lo que sucede, ya no es que el hígado esté mal, lo que pasa es que podría haber una infección que es tan potente que lo que está diciendo, que lo que va a hacer la célula del hígado va a estar presentando permanentemente antígenos virales, ¿ya? Que al estar presentando permanentemente antígenos virales va a ir la célula CD8 y va a ir a destruir la célula hepática, pero esa destrucción termina siendo tan masiva que se termina perdiendo la función del tejido y se termina reemplazando ya por tejido de soporte. Y estos hígados perfectamente pueden terminar con cirrosis, con fibrosis, ¿ya? Se termina perdiendo la función. Y en el caso de las de tipo 4, perdón, el tipo 4 letra D, ya que está mediada por los T17, aquí se producen síndromes similares a la psoriasis, la artritis reumatoide o la dermatitis de contacto, ya que
que es por una hiperreactividad de los neutrófilos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las personas con artritis sufren de eso? Ya porque tienen un neutrófilo que permanentemente está atacando a la articulación, ¿ya? ¿Y por qué permanente se está y por qué se llega a desencadenar eso? No nos vamos a entrar en detalle de cada una de las patologías, pero siempre es porque, y lo mismo puede ser la base de otra de estas patologías, va a haber algo ya en el transcurso de la vida que va a hacer de que un antígeno propio ya se haya modificado tanto que termina en algún momento siendo reconocido como impropio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la artritis, que es un caso que conozco bien? ¿Ya? Hay unos residuos que son de ácido ciálico, que supongamos que deberían en el colágeno ya de la articulación, deberían estar pegados a la molécula, ya, y por estrés oxidativo y por otros factores, esas moléculas terminan como desprendiéndose y terminan haciendo como así. Resulta que el sistema inmune aprendió a reconocer esa proteína, ya la aprendió a reconocer así y no así. Entonces cuando cambia la forma, porque recuerden que la especificidad no es solamente de las moléculas ya que la componen, sino también de la estructura que ésta tiene, así es específico el sistema inmune, cambia la estructura, se reconoce como extraño, se induce una respuesta adaptativa que termina siendo mediada por helper 17, y lo que corresponde ahí es mandar a los neutrófilos a atacar permanentemente a esa articulación y se produce lo que es la artritis reumatoide, ¿ya? Y procesos o sea, no son exactamente iguales, pero el sentido de lo que pasa ahí muy similar pasa en la psoriasis, muy similar pasa en estos tipos de dermatitis, ¿ya? Aquí las claves están en la citoquina, ya interferón gamma, lo que es capaz de inducir, ya lo mismo que el TNF-alfa, que puede activar tanto macrófagos como linfocitos T, los T17 que hablamos que reclutan los neutrófilos, y la interleucina 2 que permite expandir, ¿ya?, el efecto que tienen los linfocitos, los mismos linfocitos T, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la formación de granulomas? Que es otra de las consecuencias que se pueden llegar a producir, ¿ya?, en la tipo A. Tiene que haber un antígeno que es persistente, ¿ya? Esto no sucede con todos los patógenos. Hay algunos patógenos como las micobacterias que tienen una composición de pared que es tan dura de romper, ¿ya? Estos ácidos micólicos que lo hacen increíblemente hidrofóbicos, por lo tanto el macrófago no los puede fagocitar. Entonces, ¿cuál es esto? De hecho, esto pasa con la aterosclerosis también, y eso que ahí no hay un patógeno, pero la lógica es la misma. Un macrófago va a fagocitar, no puede, ¿qué es lo que hace? Pide ayuda, llama al compañero. Llega este otro a fagocitar, no puede, pide ayuda y llama al compañero. Y así se van en un proceso que es persistente, que es crónico, ¿ya? Si los macrófagos permanentemente están llamando a otro, pidiendo ayuda, permanentemente va a haber una secreción de interferón gamma, de TNF-alfa, ¿ya?, que permanentemente va a estar activando macrófagos y lo va a estar diferenciando a estas células epitelioides cuando se empiezan a adaptar para tratar de encerrar a estas moléculas que no pueden digerir, ¿ya? Se terminan fusionando en células gigantes, ¿ya?, para contener al antígeno. Por eso les decía que aquí hay un paralelo con la aterosclerosis, porque la aterosclerosis no se llama células epiteloides, se van a llamar células espumosas, pero el sentido es el mismo. Al no poder digerirlo, empiezan a llegar otros macrófagos y empiezan a formar una especie de sincicio común para poder rodear y contener a aquellos que no pueden destruir, ¿ya? Y en este caso además sí se rodean por una corona linfoide periférica, ¿ya?, para ayudar a sostener este proceso. Y finalmente se termina produciendo una fibrosis periférica con activación de los fibroblastos, ¿ya? El mismo proceso inflamatorio termina activando los fibroblastos y terminando mediante fibrosis de apuntalar, de contener aquello que está ahí. En el caso de las micobacterias y otras patologías que se comportan igual, el patógeno deja de ser peligroso porque se termina encerrando, ¿ya? El problema es que esto depende de
de que los linfocitos permanentemente estén sosteniendo esto para que no se libere. Y cuando decae el sistema inmune en la adultez mayor, estos granulomas se liberan y se reactivan estos patógenos, ¿ya? Pero eso ya lo habíamos comentado, creo, en otra ocasión. ¿Ya? Perdón, no sé si lo mencionó, pero esos granulomas uno los puede detectar. ¿Cómo? Uno los puede detectar. Sí, por imágenes. Ah, ya. Sí, por imágenes eso, o sea, bioquímicamente no, pero por imágenes los granulomas sí se observan. Ahí los radiólogos son los indicados para poder buscarlo. ¿Ya? No, tampoco es un signo radiológico que vaya a aparecer tan escondido. ¿Ya? Ahora no recuerdo si un ataque o una resonancia es lo más adecuado en cuanto a la resolución, pero de que se pueden ver, se pueden ver. ¿Está bien? Profe, la artritis reumatoide igual se relacionaría con la hipersensibilidad tipo 3. No, con la tipo 4, ¿no? La tipo 3 es distinto el mecanismo, ahí estamos hablando de inmunocomplejos. Recuerden la tipo 3 es cuando se forman estas mallas. ¿Ya? Se parecía como al lúpus. Claro, no es exactamente lo mismo, porque la artritis reumatoide es una respuesta celular, ¿ya? Es una célula que está atacando, ahí no hay anticuerpos metidos. En cambio la tipo 3 sí depende de anticuerpos. ¿Ya? Bueno, esta es la misma, la prueba, la PPD, la tuberculina, ¿ya? Este es el nombre formal, ¿ya? O la prueba de Mantoux, es la que mencionamos, ya, donde ocurre todo este mecanismo pero en forma intradérmica, y lo que se evalúa es el tamaño de la lesión que se llega a producir. Pero esto ya viene con un tema de estandarización de este diagnóstico, o sea, se sabe que cuando tiene 5 milímetros o más, ya la prueba es suficientemente sensible para poder detectar ya de que existe ese antígeno. Así que nos vamos a entrar más en detalle. ¿Ya? Otro de los cuadros que mencionamos, la dermatitis de contacto, ya está producida por actenos principalmente, níquel, fragancia, látex. Esta es la imagen que puse acá. Esta, por ejemplo, es una dermatitis que se produce por el uso de guantes de látex, ya en pacientes que son alérgicos al látex. Y que son capaces de inducir este tipo de respuesta que ya mencionamos, que se caracteriza por eritema, edema, vesícula, prurito intenso, etc. ¿Ya? Y aquí lo que nos queda otro es que no utilizar látex, ¿ya? Para eso existe el nitrilo y otros materiales que hoy día se utilizan a propósito de quienes no pueden utilizar el látex como material para los guantes. ¿Ya? Y otras manifestaciones que pueden haber, aparte del rechazo a los trasplantes, la autoinmunidad órgano específica o infecciones granulomatosas que ya las describimos. Para contextualizar esto, por ejemplo, un paciente que presenta, adulto que presenta eritema, vesículas, prurito intenso en las manos, después de manipular cemento sin guantes, que ahí también aparecen estos actenos, y refiere que esto también le ha pasado antes y presenta placas eritematosas con vesículas en el dorso de las manos. Entonces está reaccionando al cemento. Ya se le hace esta prueba a la PPD y resulta positiva. Ya y se refiere que este paciente recibió vacuna BCG en la infancia sin antecedentes de tuberculosis. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico acá? Bueno, se lo estamos mencionando, esto es una dermatitis de contacto, ya con el cromo, que es uno de los componentes del cemento. Aquí hay una sensibilidad que está mediada por T-helper 17. De aquí lo que sucede es que las células de Langerhans son capaces de capturar el acteno, ya, o estas moléculas grandes, y procesarlas como antígenos, por lo tanto los pacientes se sensibilizan, y finalmente mediante esta respuesta mediada por los T17 se produce este infiltrado mononuclear, espongiosis y la vesícula. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la prueba de la tuberculina da positiva en este caso sin haber tenido tuberculosis?
Y es precisamente porque existe una inmunidad celular a propósito de la vacuna BCG, que aquí en Chile es súper común, ¿ya? Paréntesis, esta no es una vacuna que sea popular en todo el mundo. Chile es uno de los pocos países que todavía la sostiene. Países desarrollados como Estados Unidos, no sé si es desarrollado, pero Estados Unidos, varios países europeos ya no la utilizan, ¿ya? Porque asumen que epidemiológicamente la tuberculosis es un problema solucionado, por lo tanto no es necesario. Aquí en Chile se sigue sosteniendo esta vacuna. Bueno, esto se lo va a comentar la inmunóloga que le va a hacer la clase de vacuna. Estas vacunas se siguen sosteniendo porque nuestra epidemiología se estancó. Ya durante los 90 bajó en forma dramática, pero llegamos a los entre 10 y 20 casos por cada 100.000 habitantes y ahí se estancó hasta el día de hoy. Llegó la pandemia, volvió a subir, pasó de los 20 casos por cada 100.000, volvimos a bajar de los 20, pero nunca hemos llegado a ese límite que epidemiológicamente se conoce como erradicación, que deberían ser menos de 5. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con la tuberculosis? La pobreza. Sanitariamente se han tomado las políticas necesarias, pero lo que perpetúa la tuberculosis es el hacinamiento, ya son las condiciones sanitarias en la población más pobre. Y mientras no se solucione eso, el resto no se va a solucionar. No depende de lo bueno que sea el PROCET, que es el programa de erradicación y control de la tuberculosis, que ya da actualmente todo gratis, que la TBC se está diagnosticando por biología molecular incluso, y una técnica bien pituca de cultivo que se llama cultivo líquido. Entonces ahora los cultivos ya no duran 30 o 60 días, duran 5 días, 3 días. Las micobacterias que antes demoraban semanas en crecer, ahora las detectamos en un par de días. Bueno, y esas políticas actuales, los frutos los vamos a ver en un par de años, ¿ya? Pero actualmente esa es la situación. Entonces tenemos esta vacuna de base todos y por esta memoria celular de los TH1 se van a reconocer algunos antígenos comunes, ¿ya? Este grupo de los aptenos ya va a dar lo mismo si viene de una bacteria, si viene del cemento, una molécula tipo apteno va a ser apteno y va a ser reconocida como tal. Esa es la lógica. Por lo tanto, una PPD positiva no necesariamente va a indicar que hayamos tenido TBC en algún momento de la vida, ¿ya? Y por esto que se libera interferón gamma y se produce esa induración local, ¿ya? Esto va a quedar como resumen, ¿ya? De lo que ya conversamos. Solamente algunos conceptos clave para terminar. Ya las de tipo 1 IgE más mastocitos, las de tipo 4 son las células T que actúan en forma más retardada, y el tiempo aquí es clave para orientar el diagnóstico diferencial, ¿ya? La referencia, bueno, son los libros que ya hemos mencionado y con esta clase quedamos hasta aquí, ¿ya? Así que eso, ¿alguna consulta, duda? Tenía una duda con respecto a la clase. O sea, en realidad el paréntesis que hizo, de que Estados Unidos no tomaba las vacunas ahora para la tuberculosis. ¿Es mejor para un ser humano tomar la menor de vacunas posible? No necesariamente, pero esto tiene que ver con otras cosas, que toda política pública masiva representa una carga financiera para un sistema sanitario. Y llega un momento donde en el fondo del presupuesto tú dices, ¿saben qué? Epidemiológicamente ya no justifico el tener esta medida, pero justifico tener esta otra. Entonces tú vas cambiando el programa en función de la epidemiología local. Ya. Porque tú puedes generar todos los anticuerpos del mundo y no te va a pasar nada. Claro. Estás más preparado, ¿no? Pero tiene que ver un tema más de economía de las tecnologías sanitarias, más que es algo que está en permanente discusión, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó ahora en Chile con la vacuna contra el virus sincicial? ¿Ya? Eso representa una carga, claro, o sea, eso representa un costo si la vas a estar aplicando de forma masiva a la población, pero la epidemiología lo justifica, y cuando se hace el cálculo de lo que tú puedes evitar de los casos graves y calcula cuánto te ahorra evitando que un niño haya pasado, por ejemplo, a una UTI o una UCI, eso justifica el gasto porque lo que te ahorra a largo plazo es mucho mayor. Claro. Cuando esa balanza cambia,
se estima que puede haber alguna medida que se pueda retirar. Súper. Y efectivamente en estos países grandes la epidemiología de la TBC es bajísima, ¿ya? Y es porque ellos tienen solucionado otros problemas también que aquí en Latinoamérica no tenemos. No, Por eso que estamos lejos. Así que eso. Bien. Quienes quieran, imagino que se están quedando porque quieren revisar su evaluación. ¿Ya? Yo aquí lo